esta voz. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar esta aula de una forma interactiva, vamos a intentar que sea lo más dinámica posible, a explicar un poco en qué consiste la intervención en psicoterapia, por qué hoy se camina para esta área también mucho más holística, más integrativa, porque se incluye el cuerpo, la neurociencia, desde lo más científico a lo más transpersonal y cómo se puede hacer puentes con todas esas áreas, que no sea mezclando y que sea realmente integrando, que es lo más difícil y que es hacer puentes y cómo eso puede ser dinámico y nos puede ayudar sobre todo al estado del terapeuta y a crear ese campo y ese vínculo seguro, creando ese espacio y cómo puedes ayudarnos a profundizar en nuestro proceso personal. Así que muy bienvenidos a los que se juntan ahora también, que no nos veo hace mucho tiempo. Bienvenido José Luis también. Y, y bueno, os proponía, si os pareciese bien, que esta primera parte, los primeros 35 o 40 minutos, que voy a compartir con vosotros una gran parte de este programa, como va a quedarse grabado, os pediría, si es posible, que tuvieseis los micrófonos cerrados. Si queréis hacer preguntas, los podéis colocar en el chat y yo voy a después parar para que hagamos una parte más interactiva, por supuesto, pero para que la grabación se quede toda seguida, os pediría, si os es posible, si estáis todos de acuerdo, que entonces tuvieses el micrófono cerrado durante este periodo y luego yo voy a ir parando y vamos a ir incluyendo las preguntas. También con el objetivo de que si hay algún compartir personal una vez que va a ser grabado, pues no exponeros y entonces pues esa parte no grabarla. Simplemente eso. ¿Os parece bien así? ¿Sí? ¿Good? Ok. Muy bien, entonces si todo el mundo está de acuerdo, si os parece, vamos a ir empezando, ¿sí? Para ir ganando este contacto. Y os proponía que conforme voy compartiendo estas ideas, estos temas, que son muchos de los cuales voy a hablar un poquito de cada uno y cómo nos toca personalmente, si os es posible y porque puede ser útil para vosotros, los alumnos nuestros cuando están en la formación, este es el programa de la formación, de la promoción número 9 en habla castellana, la promoción número 29 en total, tenemos 20 en Portugal, en habla portuguesa, tenemos 9 en habla castellana. Les proponemos que tengan una especie de diario de a bordo. ¿Qué quiere decir un diario de a bordo? Un diario de a bordo es algo que no van a tener en sus apuntes conforme van recibiendo información, pero como hay mucha parte teórico-vivencial en la formación, que cuando vengan a una cosa que les toque, que tiene que ver con ellos, con vosotros en este caso, que toque una historia personal, no que la tengáis que exponer aquí, sino que la escribáis. Escribáis una frase, una sensación, porque al incluir las sensaciones y al incluir el cuerpo, la forma como me llega esta información es más integradora. Ya me puedo permitir no solo pensarla y hacer puentes, que ya es muy importante, es fundamental, sino también dejar que me afecte y darme cuenta cómo puedo sostener eso, cómo puedo regular, o a lo mejor cómo no me puedo regular y entonces escribo, bueno, pues que me está siendo muy difícil y que voy a respirar menos, porque al respirar más siento más. Entonces os invito a que os dejéis, si es posible, afectar voluntariamente en la mayor seguridad posible de cada uno, para también observar con curiosidad qué es lo que nos va pasando. Esta área sin duda es una área en que el laboratorio principal termina siendo el alumno, en el futuro el psicoterapeuta, que es el que va creando el campo. Entonces es muy interesante permitirnos navegar por las cosas que van ocurriendo, los eventos míos internos, de fuera también, porque es un campo informacional y nuestro sistema nervioso está ávido de por los canales recibir cosas bueno, pues para vivir, para experimentarse. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Good? Ok. Bueno, pues entonces voy a ir compartiendo con vosotros. Espero que se vea bien. Bien. ¿Todo el mundo ve la tela? ¿Sí? Ok, vale. Bueno. Bueno, pues vamos sobre todo a hablar de cómo trabajar con personas. El ser humano es, por lo visto, la criatura que más nos da satisfacción, alegría, problemas, nos conecta con la sombra, nosotros mismos.
Entonces es fascinante que el ser humano intente entender el ser humano desde siempre. Entonces, esta psicoterapia, que en realidad tiene como por objetivo de una forma actualizada, profunda, ir desde sus raíces hasta cómo nos hemos construido a nivel de pensamiento, porque es muy importante estudiar la historia del ser humano para entender el ser humano, porque hay muchas cosas que se repiten, otras cosas que se reorganizan de otra forma, pero lo que hace que el ser humano entre en sufrimiento son siempre las mismas cosas, ¿no? El amor, el reconocimiento, la falta de amor, los vínculos, la seguridad, la parte del sostén, la parte social, la relación con la vida y la muerte, la relación con la enfermedad. Todas esas cosas son las que mueven al ser humano, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser cómo formar un psicoterapeuta que pueda navegar en todos estos temas desde el principio con práctica y teoría integrada y que al mismo tiempo que va formándose, sepa que va a alcanzar una formación no solo sólida a nivel de contenido y de experiencia, como que también tenga pues su credibilidad y su acreditación tanto nacional como europeo como internacional, que es algo muy importante en nuestros días y para poder también tener un contacto con la comunidad, sea alopática tradicional y tener un lenguaje también que no podamos entendernos con un psiquiatra, con un neurólogo, con un médico, con la área más biológica y al mismo tiempo podamos también tener un lenguaje con la parte más transpersonal, sea yo un naturopata, sea yo un meditador, sea yo un profesor de yoga, porque todas las áreas son complementarias. Entonces el objetivo es que el alumno no se quede solo en una área, sino que expanda su conciencia y su conocimiento, su sabiduría, la pueda llevar a sí mismo y también pueda ir al mundo a hacer parte y a colaborar o a hablar o incluso a discutir lo que crea conveniente, pero con un lenguaje consistente, que tanto pueda sostener un lenguaje de una área más alopática como una área más transpersonal o alternativa o complementaria. Entonces, vamos a después a tener una parte más vivencial para experimentar algunas cosas. Son áreas muy grandes. Y aunque no es obligatorio que nuestros pacientes, nuestros clientes, personas que acompañamos, estén todo el tiempo contándonos sus secretos, sus cosas, sus partes más íntimas, y que es verdad que en algún momento tengo que cuidar de mi historia, consciente, simbólica, de una forma alternativa, corporalmente, pero realmente mi historia está en mi cuerpo. Yo no soy mi historia, pero ella vive en mí, hay restos, la tengo actualizada hoy en este cuerpo actual, pero entre comillas estaré condenado a repetirla si no la cuido con lo mejor de mí, con la mejor versión de mí. Entonces hay algunos puentes que vamos a ir viendo y luego vamos a ir pasando a esta navegar, ¿no? Entonces me gustaría compartir con vosotros estos temas iniciales que son la base y por qué hemos escogido este programa que está en este momento en la promoción número 20 que empezó este fin de semana y la promoción número 9 y que sigue abierta, tanto la 20 como la novena. ¿Por qué hemos escogido este temario que en este momento es el más actualizado y que lo hemos adaptado también a los tiempos que vivimos? Por eso es una formación be-learning, quiere decir que es semi-presencial. Y entonces, en esta primera parte, ¿por qué hemos escogido y por qué hay una primera parte y una segunda parte, ¿no? La primera parte son 12 temas clínicos en que el objetivo principal va a ser experimentar muchas cosas que también vais a poder aplicar en el consultorio o en aquella aplicación que le deis a esta área. Y la última parte es una parte del último año y 4 meses, que es una revisión y una profundización de temas muy concretos, pero ya con mucha práctica clínica y probablemente las prácticas, los alumnos que ya estén preparados, después del consejo pedagógico decidir que está así, que es posible, iniciarán sus prácticas y recibirán clientes de parte de la escuela y del área social en caso de Cataluña, el País Vasco, de los contactos que tenemos en diferentes lugares e incluso puentes con otros lugares y otros países con los que tenemos acuerdos o tenemos contactos para que podáis, bueno, pues hacer las prácticas. Entonces, el primer tema, que además ha sido el tema que ya hemos realizado con algunos de los grupos que están iniciando en este momento, que van a quedarse abiertos prácticamente hasta el tema 3, que es lo habitual, y luego hacemos repesca y revisión de la materia. El primer tema
que es el marco teórico y filosófico de la psicoterapia corporal, es un tema precioso porque nos ayuda a entender cómo se ha construido el contacto con el ser humano, lo que nos ha interesado al ser humano desde siempre, que es entendernos. Y entonces tenemos una época anterior a la filosofía en que la comprensión o el estudio era dedicado no al ser humano, era dedicado al cosmos, al universo, a la materia, a la antimateria, pero era considerado el estudio más enfocado a los acontecimientos a nuestro alrededor. Y hubo una época ya a partir de los sofistas más relativos y no tanto preocupados con la verdad, sino con navegar con los conceptos, y después los filósofos, ya que el hombre vuelve a estar de una forma mucho más sistematizada en el centro del objetivo del estudio y del intento de comprensión. Entonces vamos a rescatar los de alguna forma llamados primeros psicoterapeutas, que ya navegaban con el sufrimiento, con el concepto del alma, psique que se llamaba, porque la psicología existía en la antigua Grecia, pero era más ligada sobre todo al alma. Hoy se arrasó durante mucho tiempo y se rescató después para dirigirla más a la parte comportamental, y hoy la estamos recuperando para ser algo más integrativo, ¿no? Entonces, en este primer tema vamos a navegar sobre ciertos autores que son incontornables, como Tales de Mileto, considerado el primer científico, o Pitágoras, que es considerado el primer gran psicoterapeuta, porque ya hablaba del holismo, del conocimiento holístico, de la intervención holística, tocaba a sus pacientes. Y hablaba de la parte mental, emocional, comportamental, ya hablaba de esa tríade que después lo rescató de nuevo Sócrates, Platón. Y entonces es muy, muy importante que encontremos en la filosofía, desde los más antiguos hasta las filosofías orientales, hasta la actualidad, vamos a hacer ese repaso con ejemplos prácticos en este primer tema para entender cómo llegamos hasta aquí. Por tanto, este primer tema va a ser dedicado desde la parte más antigua, cómo se fue construyendo el pensamiento, sus dificultades, su intervención clínica, médica, hasta los días de hoy. Entonces vamos a hablar desde Tales de Mileto, por ejemplo, hasta Bruce Lipton, Stephen Porges, los grandes psicoterapeutas todavía hoy, o científicos modernos todavía vivos, que funcionan hasta el día de hoy. Y eso nos va a dar una estructura y una raíz para comprender que realmente estamos navegando en muchas cosas circularmente y de otra forma y de otro lenguaje, en el Tao, en las figuras occidentales, orientales. Hay muchos puentes que ya existían. Entonces vamos a rescatar lo que es actualizado todavía. En el segundo tema vamos a trabajar cómo se ha formado el cuerpo, vamos a profundizar sobre los diferentes tipos de diagnóstico, porque es importante que el alumno sepa que diagnosticar es solo una herramienta, que no puede ser el rey nunca de la clínica, pero cuanto más sepa de diagnóstico, de SM5, enneagrama, lectura corporal, otras áreas de diagnóstico, más va a poder colocarlos como presaberes y más va a ser ágil su mirada para el individuo. Como decía Carl Jung, decía: aprenda todas las técnicas, sepa lo máximo que pueda de herramientas, pero cuando esté delante de un ser humano, toque ese alma de humano para humano, tóquele de una forma humana, porque es lo que al final va a crear ese vínculo seguro. Entonces vamos a querer hacer puentes con la embriología, con las formas de toque, cómo es el cuerpo, cómo nos organizamos y nos desorganizamos, las glándulas que están en los lugares de los chakras, cómo es eso en el cuerpo, cómo va funcionando. Lo vamos a ir ampliando en todos los temas, por supuesto, pero aquí vamos a dar continuidad a lo que es la visión que ya inició desde la filosofía, la comprensión del ser humano, que ha intentado colocarnos en cuadrados, enneagrama un 3 social, o un agresivo masculina, o un esquizoide, o una persona que tiene disturbios de la personalidad, todos esos nombres que navegamos en la clínica en diferentes áreas de la psicoterapia, pero que en realidad sirven para darnos un poquito de luz, para a veces seguir un camino, y sobre todo para no hacer intervenciones veneno. Entonces, cuanto más ágil se está en el diagnóstico, menos se necesita. Esto parece una contradicción, pero en realidad es así que funciona. Cuanto más sabemos del ser humano y de su diagnóstico, de las posibles dificultades que puede tener, más me siento seguro conmigo mismo y más va fluyendo mi intervención y mi vínculo con él. Entonces, estos son los dos primeros temas. El tercer tema
es un tema muy importante porque está relacionado al grounding, que es una palabra que la utilizó como concepto por primera vez Winnicott, hablando de diferentes formas de ese sostén que se le tiene que dar también al bebé, a la raíz familiar. Luego Lowen, el padre de la bioenergética, con la postura, con estar pulsante, bien sostenido por la tierra, por su pulsión vitalidad y muchos más. David Boadella, con un grounding mucho más ampliado en la biosíntesis. En que da un grounding de la mirada, habla del grounding interno, lo amplía mucho más para la parte transpersonal. Entonces aquí vemos trabajar las diferentes estructuras de raíz que cada uno tiene. La parte sistémica, el árbol genealógico, cómo ha evolucionado el concepto y entonces cómo el movimiento se estructura en el cuerpo, ¿no? Tenemos una tendencia de movimiento, gestos, formas de estar enraizados que son propias de nuestra estructura psicológica. No es lo mismo ver caminar a una persona que ver caminar a la otra. La forma como caminamos, la forma como hacemos gestos de nuestra cultura, la forma como nos colocamos en el mundo, el espacio que ocupamos, el espacio que tiene nuestra historia en nosotros, nuestra genética, todo eso va creando un yo concreto que se manifiesta en el mundo y que crea esa máscara posible, funcional. Entonces, esta raíz y esta parte transgeneracional, desde lo que son mis raíces culturales, familiares, hasta lo que soy hoy y me presento en el mundo y cuánto de fortalecido me siento o no, falta de grounding, exceso de grounding, rigidez, hipotonía, son temas importantísimos que me gustaría que los fueseis viendo en vosotros, cuánto de raíz, cuánto de caminar firme tenéis o no, pero no con crítica, sino con curiosidad, porque la amabilidad de conocernos mejor no es en la base de la crítica o de la agresividad, ya tenemos tanto eso en nuestras vidas. Más importante es, sobre todo, acercarnos curiosamente, con amabilidad a lo que somos, a cómo nos hemos construido, para a partir de ahí quizás abrir con esa amabilidad las posibilidades de ir experimentando y tener ese coraje, ese corazón que se mueve, de no desistir y de poder ampliar posibilidades y abrir campos. Pero para eso necesito dejar de masacrarme a mí mismo e intentar ir para en ese camino. Y tarda su tiempo. Entonces el tema 3 principalmente será eso, esa parte más de columna, de raíz, de lenguaje corporal, de postura. El tema 4 será más relacionado ya a la parte más emocional. De alguna forma iremos casi todo el tiempo durante el programa observando el cuerpo desde abajo, desde la raíz hasta la corona, como si fuésemos de los chakras, o desde la base del cuerpo, del movimiento y del esqueleto, hasta la parte más transpersonal, más abstracta o más relacionada con la vida, la muerte, el sentido de vida. Y en todos los temas tendremos en todos los talleres que son teórico-vivenciales, habrá siempre en todos los días, que habitualmente son viernes, sábado y domingo, meditación. Habrá meditación guiada, habrá meditación libre, como forma de promover, que es una de las herramientas más poderosas para maximizar el contacto interno, minimizar el contacto externo cuando así lo pretendo, para digerir, para observar, para conectarme, para hacer contacto. Y entonces habrá personas que meditan habitualmente, habrá personas que no, pero el objetivo es ir creando una cotidianidad en herramientas y formas de autocuidado que están demostradas que son muy importantes para mi proceso personal y para mi proceso también de construcción y madurez como terapeuta, futuro psicoterapeuta. Entonces, en este tema, que vamos a trabajar ya más la parte emocional y que vamos incluyendo todo lo que traemos de detrás, porque la teoría aquí es redonda, no es lineal, todo está relacionado con todo. Hacemos puente con la parte cuántica, todo está relacionado, todo tiene su puente y es bueno saber hacerlo con orden, no de una forma que todo puede, de cualquier manera, o todo es energía sin saber explicar lo que, no, sino intentar con esa agilidad y seriedad entender qué eso significa y cómo se aplica a mi existencia. Entonces, en este tema 4 vamos a trabajar mucho sobre ir abriendo las puertas sobre la regulación emocional,
¿Qué es la regulación emocional? ¿Por qué es importante cuando estamos transitando, cuando estamos necesitando tener un grado de resiliencia, cuando las cosas cambian en mi vida, cambio de pareja, me separo, nuevo trabajo, nueva situación social, cambio de casa, nace una persona, transito en mi vida y yo hago mi proceso de nacimiento? Todos los procesos de transición envuelven que algo de alguna forma nazca, algo muera. Entonces aquí vamos a trabajar las primeras grandes transiciones, cómo se repiten ítems parecidos con mi momento de concepción, porque es muy importante observar al individuo, no solo cuando expresa y ha salido y está en el mundo, cuando nace, sino dentro del útero materno. Por eso hacemos puentes con la parte embriológica, la parte toda de cómo nos hemos construido en el útero materno, cómo fuimos pensados antes de ser concebidos, cómo es nuestra historia, de ahí el tema anterior. Y entonces vamos a ir entendiendo entre el sistema nervioso, el sistema emocional, el sistema de valores que nos envuelve, cómo eso después se traduce en emociones adultas, cómo me relaciono con ello. Y por eso el gran olvidado de la psicología fue el cuerpo, y el gran olvidado de la psicoterapia corporal fue el cuerpo orgánico, con lo cual vamos a incluirlos todos. Y por eso, sin necesitar de tener un atlas y ser médicos, hay algunos alumnos que lo son, pero sí vamos a navegar un poco a entender cuando estamos emocionados de cualquier tipo de las emociones, qué es lo que me está ocurriendo también orgánicamente, cuáles son los sistemas envueltos, que se quedan tocados, que se expresan, las hormonas, y al tener un conocimiento más extenso también, y no solo de mi cuerpo orgánico, tengo la posibilidad de dejarlo menos abstracto y poder regularlo más. Entonces ahí vamos a incluir la neurociencia, el sistema, la teoría polivagal, que algunos la conoceréis, para ir entrando con cada vez más consistencia en algo que lo que queremos es realmente fluir y llevarlo para nuestra vida, respirar, saber cómo regular las sensaciones, los tres cerebros. Entonces, estos serían los primeros 4 temas. El primero, la parte de construcción del pensamiento, del cuidado y de la cura de la psicoterapia hasta los días de hoy. El segundo, la construcción del ser, del cuerpo, el principio de los diagnósticos y cómo nos construimos, ¿eh? Tener una visión más ampliada de ese cuerpo. El tema 3, nuestras raíces personales, culturales, ancestrales, movimientos, postura del cuerpo, qué tendencia es la mía. El tema 4, ya entrando en la parte emocional, envolviendo el cuerpo orgánico, las transiciones, cómo hago mi proceso resiliente, de qué manera, ¿no? E ir para una pulsión mejor. Al tema 5 vamos a trabajar más con el maternaje, con el afecto primario, los cuidados primarios y cómo eso está inscrito en mi historia. ¿Cómo se cuida de un ser que está llegando? ¿No? ¿Qué necesita? ¿Qué deberíamos de haber tenido? ¿Cómo se puede crear también una sociedad que más consciente a la hora del trabajo parental? Trabajar con los sentidos, que es muy importante, cómo se expresan las necesidades. Aquí una de las cuestiones es la diferencia también entre la necesidad y el deseo. Esta área es una área que tiene mucho puente con el Tao, con el Sufi, con el budismo. No seguimos ninguna línea concreta religiosa, pero sí vamos a beber espiritualmente de áreas que hacen mucho puente con la sanación, con el healing. Entonces, en este punto, en el 5, que va no es el nuevo, va juntando a lo que ya vamos aprendiendo con los otros y experimentando. Vamos a hablar de esa noción de maternaje instintivo, interno, externo del bebé, de nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo es importante la reparación del concepto que tenemos de vínculo, la reorganización del estado de seguridad, cómo podemos nutrirnos de una forma y evitar las relaciones tóxicas o identificarlas, porque a veces para nutrirnos, pensando que nos estamos nutriendo, nos estamos intoxicando. Entonces, todo muy relacionado con la verdadera seguridad interna,
el verdadero autocuidado, el cuidado que recibimos, el que podemos dar también. Es un tema precioso. El tema 6 es un tema que vamos a trabajar sobre todo, aparte de la sensación del sistema nervioso autónomo, el vegetativo del alerta, ¿no? El del peligro, vamos a trabajar el conflicto y vamos a trabajar más en profundidad teoría polivagal, la neurociencia, y vamos a trabajar más allá del triángulo de Karpman, del víctima, agresor, salvador, a adaptarlo al mundo de hoy y sobre todo trabajar también más allá de la comunicación no violenta, incluyéndola por supuesto, pero cómo sabemos decir que sí, que no, cómo colocamos límites, qué son eso de los límites. En todos ellos vamos a ir incluyendo diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, que aquí lo vamos a ampliar bastante. Vamos a en todos ellos ir trabajando las diferentes formas de diagnóstico, como la parte esquizoide o la parte más emocional, oral, haciendo puentes con otras formas de diagnóstico. Y sobre todo, que esto sirva para teóricamente comprenderlo, hacer puente con otras cuestiones que nos interesen, que están relacionadas, por ejemplo, aquí con el conflicto, con la dificultad, y que al mismo tiempo podamos experimentarlos en nuestro cuerpo en sesiones que a veces son a 2, a 3, las sesiones que sean por Zoom serán con salas simultáneas, las sesiones que sean presenciales pues serán vivencialmente también en parejas o en tríos en que uno es el observador, siempre después supervisionando para que vayamos agilizando ese trabajo de construcción del terapeuta. Entonces, antes de pasar para la otra mitad de la parte primera, me gustaría primero volver a vosotros para saber cómo estáis y si estoy hablando suficientemente lento o estoy ya con el turbo. ¿No? ¿Bien? ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Estupendo. ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí antes de que sigamos por la segunda parte? ¿Tiene sentido lo que estamos compartiendo de momento por aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? Good. Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Estupendo. Vale, seguís viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, visto que estamos aquí en la primera mitad de la primera parte del programa, pasamos entonces ahora a el tema 7. El tema 7 es trabajamos sexualidad y es un tema en que vamos a hacer puentes con la importancia de la sexualidad, cómo nos hemos construido también históricamente, interculturalmente, la diferencia entre el erotismo, la sexualidad, por supuesto el trauma, que va a ser transversal en la formación toda, el abuso sexual, los traumas de sexualidad. Vamos a hacer puentes también con neurociencia y también vamos a ir navegando aquí. Muchos de estos temas van a tener una parte más profunda en la segunda parte. Aquí vamos también a ir indagando sobre las disfunciones sexuales y cuál es la función de ellas. Una de las partes más importantes, que después incluso hasta es otra formación especializada en esto, en sexología y el puente con el parte oriental, es cómo nos pueden ayudar las filosofías y el conocimiento oriental del Tantra y del Tao a conocer la disfunción, la dificultad, la vitalidad, la recuperación de la salud. En el mundo oriental, cuando las personas van con alguna disfunción sexual, tratan a la persona como si fuese otro problema, como si fuese pues, el problema del riñón o el cáncer, un problema cardiopático. Es tan serio y se dedican igual como cualquier otro asunto. El médico lo trata de la misma forma. Aquí en nuestra cultura está separado y tiene todas sus connotaciones. Y en la sexualidad también poder ir integrando todas estas nomenclaturas y todas las cuestiones que han surgido ahora sobre los géneros, los 53 tipos, que es el pansexual, el transgénero, todo esto que está ocurriendo y que está viniendo mucho a la clínica. Como pedido de ayuda o pedido de transición, la comprensión del psicoterapeuta para estos temas en el mundo actual y poder dar respuesta, porque hay pocos profesionales que estén preparados para trabajar con transgénero, con el pansexual, con estas formas diferentes de expresión y poder acompañarlos en esa búsqueda de equilibrio o de expresión en este mundo en que aparentemente hay mucha libertad, pero
es una libertad a veces ficticia y también a veces hay locura y falta de sostén, hay una mezcla. Y entonces, ¿cómo podemos devolver al cuerpo, a la mente, a esta unidad, la posibilidad de encontrar una sexualidad sana y una visión sana? Y en el consultorio es uno de los temas que los profesionales curiosamente tienen más dificultad, o no se toca o se habla por alto, pero la importancia de poder trabajar bien cuando la disfunción sexual, o indagar cómo la persona la tiene expresada en su vida, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante encontrar cómo navegar por estos temas, porque la mayor parte de las disfunciones sexuales, el 90% de las disfunciones sexuales, son por cuestiones psicoafectivas. Raras son las disfunciones sexuales que son de foro orgánico. Habitualmente ellas derivan de problemas psicoafectivos y de trauma de desarrollo. El tema octavo es el tema dedicado al corazón, al vínculo, a los diferentes tipos de vinculación, y vinculación no solo con el laboratorio principal, que puede ser la familia o quien crió, no siempre es la familia quien cría. Entonces, aquí vamos a abrazar los impulsos de contacto, las relaciones desde la simbiótica, dependiente, codependiente, autónoma, independiente, qué tipos de relación tenemos, qué formas de vincular tenemos, cómo vinculamos hoy y cómo se vincula en terapia también, qué tipo de vínculo tenemos en clínica, ¿no? Entonces, vamos entonces a hacer puentes con la psique, con lo consciente, inconsciente, con el cuerpo y con la neurobiología, porque la neurobiología tiene un papel importantísimo a la hora de vinculación, el papel de la oxitocina, cómo se regula para crear ese campo seguro, el campo del amor, la adrenalina o el susto, el cortisol que impide, o sea, cómo podemos regular, identificar las sensaciones que tiene nuestro cuerpo, e incluso para nosotros mismos y para las personas que acompañamos, que identifiquen cómo están sus estados cuando están delante de ciertas personas, su padre, su madre, su pareja. Cómo ampliar los conceptos de empatía, de autocuidado, de resonancia, que es más allá de la empatía. Entonces, el amor y vínculos, cómo nos relacionamos, de alguna forma, todo funciona y todo rueda en la vida por los vínculos. Todo está alrededor de las relaciones. Lo que más viene al consultorio son cuestiones relacionales, con el amigo, con la pareja, con el hijo, con la hija, con el padre, con la madre, con los compañeros, con uno mismo, con la sociedad, con el grupo. El vínculo es un tema fundamental y central para crear esos puentes. Entonces es un tema que llega en el octavo, casi uno de los últimos, porque es necesario juntar, hacer puente con todos los otros, porque de alguna forma es un tema que es el que, cuando hay aquí mucha dificultad, queda difícil los otros, y queda difícil también ir para el mundo transpersonal, que no es ir para ningún sitio. No vamos a ningún sitio con el mundo transpersonal, abrimos canales internos más, ¿no? Por lo tanto, ese tema será un tema, aparte de que es precioso, es un tema que abre el corazón, es un tema que nos cuestiona sobre la cualidad de nuestros contactos. Él tiene como por objetivo también que disfrutemos más de ese fascinante mundo del contacto, ¿no?, con otro ser humano. El tema 9 es el tema dedicado a la comunicación y la audición, el hablar y el oír. Y no solo a nivel de sonido, sino también sonido interno. Si nos ponemos a pensar, cuando pensamos y nos vienen frases o imágenes, las vemos muy claramente, a veces con colores, hay quien las ve en blanco y negro, y las frases nos vienen como voces. No estoy hablando de las voces esquizofrénicas, que son otras voces, o las visiones externas, que pueden ser también del foro imaginativo o fantasioso, o a veces parece y no lo son. Pero aquí la audición, y siendo uno de los sentidos más arcaicos, más antiguos, que primero se desarrollan, tiene mucha información del mundo y mucha información emocional. Tiene orgánulos dentro del oído, como el estribo, que son extremadamente sensibles a lo seguro y a lo inseguro. Entonces, entender los circuitos neuronales,
la respiración y el tono de voz, el contacto con mi lengua como moduladora, la calidad y la calidad, la profundidad y la forma de mi lenguaje. Entonces, cómo expreso, cómo oigo, cómo me cuesta hacer límites con lo que escucho y lo que oigo, que es diferente, sonidos de mi historia. ¿M? A lo mejor no es así tan difícil que coloquéis en vuestro diario de a bordo sonidos, músicas que eran muy importantes en vuestra historia. Y puede ser tanto una música que os acompañó durante mucho tiempo dando seguridad, como al contrario, como puede ser la puerta de la casa de vuestra abuela en el pueblo, que estaba siempre rota, pero era muy característica y os daba seguridad porque sabíais que significaba que alguien entraba, por ejemplo. Sonidos de mi infancia, sonidos de mi desarrollo personal, de mi desarrollo como persona, que formaron parte de la construcción de mi yo y que rescatarlos es muy interesante. Entonces el oído, la comunicación, la expresión en el ser humano nos ha identificado, separado y nos ha ayudado a evolucionar muchísimo separándonos del mundo animal. Cuando nace la comunicación y se vincula con el sistema límbico y hace con que el córtex se evolucione mucho más, el ser humano dio un salto evolutivo. Y aún así, con tanta comunicación y con tanto lenguaje, a veces no nos entendemos, pero sin duda en la consulta y en la clínica será una de las formas de poder abrir los canales de mejor comprensión a los niveles que podamos con la mejor versión posible para nosotros y para la persona que acompañamos. Y si el tema noveno es el oído y la comunicación, el décimo es el segmento ocular que llamaría Reich el segmento ocular, William Reich. Y aquí trabajaremos las imágenes, puentes todavía más con trauma, claro, porque tiene que ver con la memoria. Vamos a trabajar aquí con la memoria, la creatividad. Vamos a ir abriendo el tema de los sueños, que es muy importante también para saber cómo construimos nuestro mundo simbólico, cómo conectamos con las imágenes internas, cómo memorizamos las cosas. La mente a veces miente y nos contamos historias. Nos contamos nuestra historia de una determinada forma, va pasando el tiempo y la seguimos contando y vamos creando una historia nuestra. A veces no corresponde con la que fue totalmente. Es interesante escribir algo que me ocurre ahora y volverlo a haber escrito pasado mucho tiempo. A veces corresponde, otras veces no corresponde y yo propio me sorprendo. Es bueno que me sorprenda, señal de que han pasado cosas, ¿no? Por eso el diario de a bordo que le proponemos a los alumnos, en que profundizamos mucho estos temas, para que vayan describiendo las márgenes de los temas en esas fechas, qué les va pasando, porque les van a pasar muchas cosas. Algunos de vosotros sois alumnos, lo sabéis. Y esas cosas que van pasando escritas en ese momento temporal, tienen un impacto sensorial diferente de cuando me acuerdo de ellas más tarde. De ahí que esa memoria sensorial, de imágenes, es interesante entender cómo hago yo con eso, ¿no? Y cómo puedo ampliar mi capacidad creativa, mi hipocampo, mis puentes, mi cuerpo calloso, que se queda muy feliz cuando amplío la visión, la memoria y salgo de lo cristalizado, ¿no? Y el tema 11 es el tema que va transversalmente porque estamos siempre haciendo ejercicios de meditación, de reflexión, en que aquí ya abordamos más concretamente la espiritualidad y cómo es para cada uno, cómo se hace puente en la psicoterapia corporal, qué autores son los que más han influenciado el mundo transpersonal, cómo nos puede beneficiar eso, ¿no? Los diferentes tipos de crisis, distinguir la crisis emergente espiritual de la crisis emergente psicótica. Hay mucha pseudoespiritualidad, pero también espiritualidad sana. Entonces, ¿cómo integramos todo esto? ¿Qué relación tenemos con nuestra finitud? Porque tenemos una finitud, vamos a llegar, por lo menos con este cuerpo, tenemos un tiempo límite, un tiempo finito. ¿Y cuál es la relación que tiene cada uno con su muerte, propia muerte, con la muerte de los que se van marchando? Todos aquí por vuestra edad posiblemente ya habréis perdido personas,
que ya no están más, la relación que tenemos con ese momento que cambia mi forma de relacionarme con ese ser, mi forma de relacionarme con lo que entiendo que eso significa para mí, para la vida, para el significado. Entonces este tema es un tema también muy bonito. Habitualmente hay ciertos temas que son dados o en parte o la segunda parte en retiro. Este es uno de ellos. Entonces es un tema también para que cada uno amplíe y vaya encontrando su forma de conectarse con este sentido de la vida, ¿no? Y el tema 12, el último de la primera parte de la formación, es el nacimiento y la construcción del terapeuta. Aquí vamos a trabajar, bueno, pues incluso cómo se realiza la primera sesión, qué es la relación terapéutica, cómo nace el psicoterapeuta corporal, qué cualidades de contacto y qué estado. Y aquí habitualmente ya se ha dado con tiempo, habrá habido algún examen, algún trabajo, y aquí se indica a la persona que a partir de aquí puede entregar lo que será la primera monografía. Y la primera monografía, voy a volver para vosotros, la primera monografía es una monografía que tiene un guión para en cada uno de los temas, pues hacer algunas preguntas, pero sobre todo tiene por objetivo que el objeto de la monografía es el alumno. El alumno va a hacer un trabajo de investigación sobre sí mismo, cómo llegó a la formación, cómo ha ido tocando el qué, corporalmente, sensorialmente, espiritualmente. Es una monografía muy, muy impactante. La única persona que lee esa monografía soy yo y el terapeuta de la persona, si él quiere, claro. Y es una monografía muy particular porque es una monografía que de alguna forma reorganiza el conocimiento y la experiencia tenida hasta ese momento y es la que marca, caso el alumno esté preparado, el inicio de las prácticas. Por lo tanto, esta monografía es una monografía que incluso hay gente que la revisa muchas veces, la tiene, para revisarla como estaba en ese momento. Es una especie de parto de transición que también marca ese proceso de entrada en las prácticas y me parece un proceso súper bonito. Y lo que oigo ahora, estoy leyendo un montón de monografías de alumnos que han acabado, otras promociones, y todos ellos, cada uno a su manera con su lenguaje, todos ellos dicen, ¿no? Bueno, pues fue muy importante hacerla, o la empecé varias veces y me di cuenta que tenía que volver atrás porque había una cosa que ahora está diferente y la tengo que poner de otra forma, o juntan los dibujos que hicimos durante la formación, porque hay partes que son de dibujo o de arte o de música. Y es muy interesante ver el efecto que tiene el construir esa mirada sobre mí mismo y sobre lo que siento, ¿no? Antes de ir para la segunda parte, me gustaría saber si tenéis alguna cuestión o pregunta. Nine, ¿no? Ay, qué bueno, gente que no había hace tanto tiempo. Bienvenidos. Sí. ¿Seguimos? ¿Estáis todavía despiertos? ¿Sí? Dime. Una pregunta. ¿Qué tiempo dura esta primera parte con todos estos temas? 2 años. La primera parte son 2 años. Y la última 1 año y 4 meses. En total son 40 meses, divididos en 2 grandes partes. La primera dura 2 años, 24 meses, y la otra dura 1 año y 4 meses. ¿Ok? ¿De acuerdo? Good. Vale, pues si os parece, vamos a seguir. Otra. Y en el tema 4 hablaste de los talleres teóricos vivenciales. En el caso de que no estemos allá, ¿qué pasaría? ¿Tenemos que viajar? Esta formación está hecha de manera que para tener la formación final, esto es, hay 2 tipos de titulación. La titulación solo de validez nacional, que es como terapeuta, o el de psicoterapeuta con la acreditación europea, internacional, etc. Entonces, para obtener la titulación final, por lo menos una vez por año, en retiro de 8 días, tenéis que venir. Hay 3 encuentros presenciales al año, 2 talleres presenciales que son optativos, podrá ser presencial y quien no pueda puede estar online, pero el retiro de 8 días, cada año hay 4 retiros, esos son obligatorios para aquellos que quieren defender la titulación internacional, como psicoterapeutas somáticos por la EAP, por el World Council for Psychotherapy. ¿Ok? ¿De Ya. acuerdo?
Gracias. A ti. Bien, bueno, pues vamos a seguir. Vale, entonces, llegados a esta parte, tenemos ya los 12 primeros temas, tenemos algunos trabajos hechos, tenemos ya la posibilidad de entregar la monografía. Sin entregar la monografía no se pueden iniciar las prácticas, por eso es muy importante. Son criterios de la escuela y estando todo en día, teniendo todos los talleres hechos, se pasa para la segunda parte de la formación en que el ritmo de aulas, de horario es igual, lo que cambia es el contenido. Esto es una de las frases que van por aquí cruzándose, que pusimos, que es una de las frases aquí de Carl Jung, que la enfermedad viene o nace para curar al hombre. Jung, que es interminable en la manera de acabárselo de muchas cosas que escribió, entender la enfermedad y entender el cuerpo no solo como algo bueno y algo malo, sino incluso entender la enfermedad como diálogo. De alguna forma esta frase ayuda a entender el proceso de enfermar y el proceso de recuperación de la salud de una forma mucho más integradora y no tanto como bueno y malo. Si me pasa algo, bueno, pues me pasa porque tengo que mirarlo más, cuidarlo más y quizás entenderlo de otra forma. Entonces, en la segunda parte, aquí ya tenemos la supervisión y la profundización de temas y la práctica clínica. Y posiblemente aquí ya se habrán empezado a encaminar, a ver, tendréis que hacer un acuerdo y entonces tendrá que encaminar clientes y aunque no es el objetivo que esto tenga una cuestión económica, sí que es verdad que aunque sean precios simbólicos o precios de clínica social o de precios a bajo coste, el alumno habitualmente recibe una pequeña parte de las sesiones que recibe, de las personas que va recibiendo. Con lo cual, muchos alumnos nuestros, sobre todo donde tenemos la escuela física, o en Barcelona, o en Lisboa, en Portugal, en el País Vasco, bueno, pues van creando su consultorio y después pues pueden estar con esos clientes y tienen su consultorio hecho, lo que es maravilloso. Muy bien, entonces tenemos ahora el tema 13 en esta segunda parte y aquí vamos a profundizar sobre la neurobiología y la psicoterapia somática, puentes. Entonces vamos a entrar más en el cerebro, en la agilidad, masa de la visión cartesiana, sistema nervioso central y periférico y sobre todo vamos a hablar y entrar en la psicosomática humanista, que es después otra formación mucho más extendida que se puede hacer también después como especialización. La escuela tiene varias formaciones. Esta es la formación principal para ser psicoterapeutas corporales, en esta área más biointegrativa, pero tenemos también otras especialidades entre trauma, psicosomática y epigenética, terapia de pareja, sexología, trabajo con niños, etc. Y entonces esta parte, este módulo, abre la posibilidad de entender por qué el cuerpo, por qué nuestra genética no es fija, el puente con la epigenética, que es algo que explica algo más allá de lo fijo, son puentes con la biología celular, molecular, y cómo podemos entender que los órganos están todo el tiempo comunicándose entre sí y tienen una comunicación propia, una jerarquía propia, y eso nos da una visión del cáncer, de las enfermedades autoinmunes, degenerativas, de las alergias, de las cardiopatías, que son las enfermedades que vienen junto con nuestros pacientes. Vienen medicados o vienen con esas cuestiones o van a hacer una cirugía. Y entonces no es nuestro objetivo trabajar con el acto médico, no vamos a tratar la enfermedad orgánica, pero sí la vamos a poder incluir formando parte del proceso y eso es muy interesante, muy interesante. No responsabilizar a la persona porque se ha quedado enferma, que eso es una barbaridad, sino incluir que forma parte del diálogo y entonces nosotros ganar con eso una agilidad para poder incluir eso en el proceso de autoconocimiento y de regulación y no enfadarnos tanto con el cuerpo. En el tema 14 vamos a trabajar trauma e intervenciones en crisis, sobre todo entender qué ocurre en el momento del choque y si por algún motivo formamos parte de algún equipo de intervención en choque, ha habido un accidente, un terremoto, una pandemia, una cosa más grave, una persona que llega al consultorio en el momento del choque, una urgencia,
¿Qué hacer en los momentos en que en las primeras horas o primeros días del choque la persona está en choque? Porque no es lo mismo el post que el durante. El choque dura bastante tiempo, más de que unas horas, y en esos momentos de shock el cuerpo está en un cierto estado y necesitamos saber qué intervenciones, primeros socorros, necesitamos hacer. Entonces el psicoterapeuta necesita saber cómo trabajar su tono de voz, qué preguntar y qué no, qué intervenciones corporales caso se aplique se pueden hacer, cómo intervenir con la familia caso sea una cuestión que envuelva el sistema y estamos fuera del consultorio, cómo dar la noticia, cómo trabajar la noticia, cómo estar con la noticia. Y ahí necesitamos entender de cuerpo, de comportamiento, de parte emocional, de estrategias que están demostradas que son importantísimas y que pueden hacer totalmente la diferencia para la persona retraumatizar o para la persona poder abrir la puerta para la contención y el contacto con ese evento traumático y no desorganizarse demasiado. Por tanto, el desorden, intentar que no amplíe. Y darle espacio a la expresión también de la forma adecuada. En el tema 15, y veis que durante este tema, desde el tema 13 a partir de ahora, desde el tema 13 y durante todo esto, el alumno posiblemente ya ha empezado sus prácticas y también estará incluido en un grupo de supervisión fuera de las aulas, en que una vez por mes mínimo durante 2 horas, en un grupo pequeño, podrá colocar sus casos y sus dificultades anónimamente, siempre con secreto ético, claro, para que el supervisor que se le sea asignado le ayude a acompañar los casos, de los cuales tendrá que hacer un documento cada 3 meses para que sepamos cómo están yendo los casos, porque eso valdrá como las horas oficiales que tiene que tener de prácticas para la defensa de su diploma final. Entonces, en el tema 15 vamos a profundizar más sobre trauma, transferencia, contratransferencia, o sea, trabajar trauma y las interferencias que pueden haber tanto en el vínculo como en el propio proceso de la persona para acceder a sus recursos. Entonces, aquí necesitamos encontrar puentes no solo con la cuestión del cliente, del paciente, con sus temas y sus dificultades, sino con el efecto que tiene eso en el terapeuta. El estado del terapeuta siempre es un tema durante toda la formación y en estados en que haya interferencia, en que haya contratransferencia, en que haya porque mi historia es parecida, porque el estado del terapeuta también se agita, porque el cliente está más agresivo, por la razón que sea. Muy importante entender que el trabajo con la interferencia me da inmensa información. No es malo que haya interferencia, es malo no saber manejarla. Entonces, muy importante aquí con estos temas estar muy atentos al estado del terapeuta, porque como lo he dicho en muchas sesiones que algunos de vosotros habéis estado presentes, el instrumento más potente de la clínica, del acompañamiento psicoterapéutico, no es la herramienta. La herramienta más poderosa es el terapeuta. ¿Qué campo crea el terapeuta? Y el vínculo. El terapeuta va a ser el que se va a donar y que va a ser una persona importante para su cliente, pero es transitoria. Es alguien que va a estar transitoriamente en la vida de la persona, lo suficientemente para ayudarle a contactar con lo mejor de sí y luego desaparece o queda en otro lugar. Pero es muy importante que el terapeuta se cuide y que continúe su proceso terapéutico no solo para ganar horas para tener el diploma, sino para su propio proceso. Yo sigo teniendo mi psicoterapeuta y no me hacen falta horas para ningún diploma, pero es una cuestión de ética, de autocuidado, de responsabilidad. Por lo tanto, eso en el tema 15. En el tema 16 vamos a navegar por la psicoterapia dinámica, sobre desde la época en que se construye la psicoterapia de la forma más psicoanalítica, analítica, hasta los días de hoy, y el puente con todo lo que es más también ligado al inconsciente. Grandes autores, cosas que nos sirven todavía hoy, por qué hoy hay cosas que sí, cosas que ya se ven tan más raras, más obsoletas. Entonces, los procesos de individuación, la construcción del yo, cómo eso se da
y cómo cada uno, llegando a este punto, al punto ya de este tema 16, cómo cada uno se observa, se siente, se reconoce, se identifica, cómo está en el mundo en este momento. Habitualmente, ya llegados a este tema, en que ya se están más de 3 años juntos o 3 años juntos aproximadamente, el alumno ya ha vivido muchas experiencias, retiros, meditaciones, muchas sesiones en que va a ser terapeuta y cliente durante la formación, y ya con las prácticas fuera, en que ya es terapeuta en prácticas. Entonces muchas cosas ya han ocurrido, muchas cosas. Y entonces ya las cuestiones aquí son más llevadas al terapeuta. Si os acordáis, los primeros 2 años son llevadas al proceso personal y me van a servir después para aplicarlas también, pero en esta segunda parte es sobre todo más a esa construcción del terapeuta y de lo que le está ocurriendo en cuanto todo eso va atravesando, siendo transversal en su experiencia. En el tema 17 vamos a trabajar con los desafíos del terapeuta, incluso con las escenas temidas, ¿no? Porque hay escenas temidas. Para cada perfil o para cada tendencia más clara de estructura o de personalidad de cada uno de vosotros, pues hay perfiles que no son más fáciles que otros. Hay personas con las que nos es más fácil vincular que otras. En clínica también es así. Entonces es bueno saber cuáles son mis desafíos. Durante algún tiempo hay personas que tienen más dificultad con personas más emocionales, o con personas más resistentes, o con personas más críticas, o con mujeres, o con hombres, o con personas que tienen una inclinación o una opción política diferente, o una opción política que a lo mejor son muy radicales y yo soy del otro o me identifico más con el otro lado, otra forma o ninguno. Entonces, ¿qué desafíos hay en clínica? ¿Qué posibilidades de interferencias por las cuestiones de base me pueden ocurrir? ¿No? Y cómo manejarlas, ¿no? ¿Cómo darme cuenta de eso? Y en el tema 18 vamos siguiendo, profundizando sobre la espiritualidad, el concepto cuántico, cómo trabajar con dogmas y creencias espirituales. Vais a tener también mucha bibliografía, algunas cosas concretas que van a ser dadas en aula, otras que las tenéis como lectura, que vais a tener en los grupos de estudio, las aulas de integración. Y aquí es muy importante entender las otras religiones, las otras líneas de pensamiento también esotérico, psicoterapéuticos, porque no solo porque las tenéis que utilizar, no, pero porque es bueno tener ese conocimiento del ser humano. Y es bueno porque también a veces nos aparecen en consultorio personas de otras razas, de otros credos, de otras experiencias, y es riquísimo poder navegar con personas que tienen un lenguaje, una forma de expresar diferente. Entonces, esta parte del tema 18, que es uno de los temas que se da también en retiro, son fundamentales para la construcción sólida de la columna del terapeuta. En el tema 19 vamos a profundizar un poquito más sobre el puente entre la epigenética, que algunos de vosotros sabéis lo que es más allá de la genética, es la parte más móvil y que no es cristalizada de la genética, es aquella que nos explica lo que es inexplicable muchas veces y que está ahora en la ciencia explicando y ayudando mucho más a la impermanencia y a la visión de lo crónico y lo mortal como algo diferente y mejor. La visión cuántica. Y entonces, cómo nuestra visión y nuestra perspectiva, al cambiar, al transformarse en algo más resiliente, puede realmente ayudarnos a la transformación. Por lo que queremos no es cambiar, lo que queremos es una mejor forma o un mejor contacto con partes de nosotros. Entonces hay autores muy importantes, entender la neuroplasticidad, ¿qué es eso? Y tener esta visión que te cambie la perspectiva mucho más ampliada, que destotaliza el proceso de contacto y de evolución de cada uno de nosotros. Son temas fundamentales, increíbles, muy interesantes. El tema 20 es dedicado a la psicofarmacología, que es, por mucho que suene ladrillo, es un poco, es necesaria. Nuestros pacientes, nuestros clientes vienen muchas veces medicados.
No es lo mismo trabajar con una persona medicada que con una persona que no está medicada. Gestos, rapidez, sensaciones son diferentes. La persona sigue estando allí, por supuesto, depende también del grado de medicación, pero es importante saber qué están tomando y qué es el efecto que tienen. E incluso no para ayudarlos a transformar la medicación, porque eso no se puede hacer, no vamos a hacer un acto médico ni vamos a alterar la medicación, pero sí entender qué efecto está teniendo en su cuerpo y ya de por sí, de la forma que vienen diagnosticados y medicados, conocer también su recorrido, su proceso personal. Entonces es muy importante entender, saber de químicos, de farmacología, de qué es lo que la persona tomó, y no solo medicación psiquiátrica, sino incluso otras cosas que también pueden afectar al cuerpo. Son alteraciones químicas. Por tanto, es muy, muy, muy importante. Ya estamos casi en el final de lo que es la formación como temas. En el tema 21 vamos a ir todavía un poquito más profundo con los temas sexuales, los disturbios, las intervenciones. Aquí vamos a ir en la primera parte, que era el tema 7, entramos en la parte erótica, en algunas disfunciones, en el puente también con algo más oriental. Aquí vamos a ir más y qué se hace y cómo se interviene, cómo nos hemos construido. Vamos a profundizar más también en las perversiones, los trastornos sexuales y cómo también navegar por las interferencias, la angustia del terapeuta, que tiene que trabajarlo también eso consigo mismo. Y por tanto aquí vamos a dar más nociones de posibilidades y en todo caso también de posibilidades de cuando es necesario el terapeuta, el psicoterapeuta, trabajar en equipo con un buen sexólogo que también conozca otras áreas, que será muy importante saber trabajar en equipo, en esta área o en otras. En el tema 22 vamos a trabajar con los sueños, que es un tema que a mí personalmente me encanta. Me gustan todos, pero este le tengo un especial cariño. Muchas cosas ocurren durante la noche. Por tanto, aquí vamos a trabajar con el proceso creativo, el subconsciente, también vamos a hacer puentes con Jung, no solo, pero sobre todo entender cómo durante la noche, que es una gran parte de nuestra vida, el dormir, ocurren muchísimas cosas biológicas, inconscientes, vinculantes, corporales, se resuelven muchas cosas, necesario dormir bien. Cuando tengáis una persona que tiene disturbios del sueño, o si vosotros tenéis problemas de sueño, no lo atendáis como algo que es así, que no se puede hacer nada. Encontrar ayuda, pedir ayuda para poder encontrar cómo, y sea alimentación, sean hábitos, ir poco a poco indagando para recuperar un sueño de más calidad, porque el dormir bien es fundamental, fundamental para el resto de los procesos que tenemos. No dormir bien puede ser el causador de muchísimas cosas que no sabemos qué causa tienen. Por lo tanto, queda aquí esta nota también. Alimentación y dormir es fundamental. Necesidades básicas, pero que son estructurantes. Y ya estamos al final, tenemos la supervisión avanzada. Aquí ya estamos con bastante más tiempo de prácticas en el tema 23. Estilos de psicoterapia, cómo cerrar procesos también, una profundidad mayor sobre los casos, sobre cuando van en el medio, cuando a veces paran los casos, cuando traba la terapia, como dicen, cuando frena o cuando parece que no sé cómo seguir, ¿no? Eh, y por tanto aquí vamos a ya estar más en la clínica, mucho más con un lenguaje que ya cambió en este momento. Y en el tema 24 y en el tema 25 vamos a revisar el proceso formativo de los 40 meses, vamos a hacer puentes con todo lo que ha sido dado, vamos a tener una integración de concepto y ampliar alguna que surge. El 24 y el 25 tema se dan juntos y se dan en retiro, y también se le devuelve al alumno cómo ha sido la visión de los profesores desde el principio, cómo ha sido ese proceso de acompañamiento, cómo se siente que llegaron, sus principales recursos, una cosa muy, muy organizante. Okay. Tanto es este tema, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis los horarios, las sesiones
hay estudio autónomo, que son los estudios que tenéis fuera del aula. Las sesiones síncronas, que se llaman, son las salas virtuales en Zoom. Este es el horario, viernes, sábado y domingo por la tarde, en ese horario de las 2 a las 18, porque tenemos gente de Sudamérica, de Argentina, de Chile, de México. Entonces encontramos por el fuso horario, en Brasil y en Portugal lo mismo, para que sean entre 4 horas y media en el viernes, sábado y domingo, pero un horario que sea viable para los que están en diferentes países. Las sesiones presenciales, que son 2 talleres al año aparte del retiro, ya el horario es diferente, es un poco más ampliado, de las 3 a las 20, aquí sí los que tengan que estar en online se tendrán que levantar muy temprano, porque el sábado y el domingo se empieza más temprano, pero son 2 veces al año, y los retiros son de sábado al otro domingo y son en total 80 horas, son 8 retiros, y eso sí, se tendrían que asistir obligatoriamente quien quiera tener el certificado internacional, que es este que tenéis a la derecha. Todo esto lo podéis recibir a información y un referencial sobre esto, un folleto informativo sobre todo esto. Entonces, el certificado nacional es un diploma de terapeuta, reconocido por la escuela, que es una escuela reconocida, tiene la misma duración, tiene las mismas salas teóricas, no es obligatorio los retiros, pero no tendrán el diploma de psicoterapeutas a la derecha. Tienen 80 horas de psicoterapia individual, en cuanto que el otro tiene 250, tiene 80 horas de supervisión, menos horas, no tiene formación continua obligatoria, que son 250 horas que obliga internacionalmente, que son horas de formación fuera de la formación. Puede ser en nuestra escuela, puede ser en congresos de psicoterapia, puede ser en otras áreas que estáis interesados en hacer o que ya habéis hecho. 7 años para atrás, después de pedir el diploma, se consideran todo lo que habéis hecho como horas de formación continua dentro del área. No se le exige prácticas clínicas dentro de la formación. Por lo tanto, aquí este certificado nacional es un diploma de terapeuta, que no tiene la posibilidad de hacer un acto psicoterapéutico. Lo que da la posibilidad de hacer un acto psicoterapéutico es el certificado internacional, que aquí sí tiene todos los requisitos que son de la Asociación Europea de Psicoterapia, del World Council, del Consejo Mundial de Psicoterapia, y que tiene puente con Brasil, con todos los países donde existe la psicoterapia de alguna forma: México, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, que ahora está fuera, pero tiene su puente con la UKCP, en algunos lugares de África también, en algunos lugares de Asia también. Tiene unos requisitos diferentes. Tiene en total 2.410 horas, tiene también asignaturas para los que no son psicólogos de formación, como la psicología del desarrollo, teorías del desarrollo, psicopatología, personalidad, técnicas de diagnóstico. Vamos, voy a volver primero a vosotros, que ya es mucha información y os voy a entupir de cosas y no quiero. A ver, respirando, ¿cómo estamos? Así, colocando un poquito el cuerpo para que se organice. No os preocupéis, que vamos a tener también una pausa. Vamos a ver qué es lo que está me llegando, qué es lo que me toca o lo que me surge como cuestión, como tema. Si es posible, colocar vuestros pies en el suelo, la columna derecha. Ok.